Estimados, Dios me los bendiga. Quiero que reciban este saludo de parte de su hermano el pastor Argemiro Calderón desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Tengo el impulso del Señor de hablar en esta ocasión la segunda parte del tema terapia restauradora del perdón. Y quiero considerar las 4 etapas que he aprendido en la doctrina y en la práctica para que el perdón sea realmente efectivo y sea aplicado al corazón necesitado. Pero consideremos de manera introductoria en este momento, la sociedad en que vivimos es una sociedad herida, es una sociedad maltratada, unas familias que se están destruyendo por todas partes. El corazón humano ha sido herido, el corazón humano está sangrando, la vida familiar se encuentra en una crisis terrible. Encontramos a muchas personas heridas dentro y fuera de la iglesia. Por eso necesitamos profundizar, llevar una palabra de esperanza, de sanidad y de restauración a cada hogar, a cada persona y a nuestra sociedad. Inclusive en este tiempo que los gobiernos han llamado de pandemia, el miedo, el temor, la ansiedad y la preocupación por todas estas cosas, no solamente por la enfermedad, sino por lo que ha causado en la economía, la unidad familiar, el estado nervioso, el estado afectivo, temeroso y sobre todo azotado por el miedo. Bueno, pero no es solamente ahora. El problema de las heridas es tan antiguo como el ser humano. En el mensaje anterior, en la primera parte de esto de la terapia del perdón, consideré algunos apartes especiales para hablar de las relaciones en la iglesia del Señor y cómo realmente alcanzar, por lo menos hacer 3 instancias que están descritas en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña y profundiza la doctrina del perdón para que nosotros podamos ser sanados, para que el perdón sea una práctica entre sus hijos, entre sus discípulos seguidores. Por eso, entonces, necesitamos considerar que toda esta problemática de la cual estoy hablando, podamos llevarle una palabra de orientación y sobre todo de ayuda directa. Si usted recibe esta palabra, permítame decirle y asegurarle que el Señor Dios Todopoderoso va y está obrando en su corazón. En la vez pasada conté varios testimonios de cómo el Señor restaura personas en estados deprimentes, de estados deteriorados, parejas separadas, hijos ofendidos terriblemente contra sus padres y aún el intento de homicidio colectivo de una familia, que fue el testimonio que conté, pero no es solamente uno, son muchos y muchos que hemos podido ayudar, pero también que existen en la actualidad. Podemos considerar en la palabra del Señor y partimos hoy entonces nuevamente del capítulo 18 de San Mateo. Los versículos 18 al 22 son concretos, pero también
más adelante todo el capítulo y otros textos que quiero mencionar como fundamento, como revelación, como inspiración de Dios para poder compartir la palabra, porque en estos casos no es lo que nosotros como humanos digamos, sino lo que Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nos ha revelado, nos ha enseñado, y nuestro Señor Jesucristo, Hijo bendito del Padre, que nos enseña y que nos enseñó y nos dio ejemplo, ¿ve?, de vida en todo sentido, incluyendo la terapia restauradora del perdón. En estos versículos entra el Señor diciendo: por cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra, oiga, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, versículo 19, que si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces Simón Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde, versículo 22, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Alabado sea el Señor por su bendita y santa palabra. Queridos, de allí partimos, primero, para que haya un perdón, como ya dijimos en la primera parte, 3 fases para tener una relación que se ha roto por injurias, ofensas o tantos altercados que hay y que existen, como mencionaba, de tantas personas heridas, hogares destruidos, familias y sociedades destruidas por la falta del perdón. Ahora quiero profundizar diciéndoles, un perdón es completo y es verdaderamente efectivo cuando seguimos estos pasos. Dejemos que la palabra dice, cuando Jesús está diciéndole a sus apóstoles esto del perdón, les dice y les asegura, dice, todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y esto concuerda con San Juan 20:21, cuando dice el Señor: y el Señor les habló resucitado diciendo, y soplando sobre ellos les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y les añade diciendo, versículo 22, dice, todo lo que ustedes retengan será retenido. ¿Ve? Pero en otra versión, y en esta versión dice, si ustedes perdonan los pecados serán perdonados, pero si no los perdonan no serán perdonados. ¿Ve? Entonces la palabra concuerda, tiene coherencia y unidad y unicidad de pensamiento y de sentido y de doctrina para enseñarnos esta doctrina del perdón. Tengamos en cuenta que entonces el Señor da esa autoridad para que haya la interrelación, y decíamos que es la reconciliación entre 2 personas, entre 2 familias, entre 2 pueblos o grupos de personas. Tengamos en cuenta que se necesita este proceso urgentemente. Es parte esencial, por eso está en el capítulo 18, un capítulo que trata el Señor de la iglesia. Él dijo, yo edificaré la iglesia, y para que sea edificada, esto tiene que ser arreglado. Tiene que ser practicado, puesto en práctica. Entonces el primer punto allí de estas fases es desatar. Cuando se perdona, realmente se desata. Desatar quiere decir soltar, quiere decir liberar, quiere decir romper una atadura, quebrantar un yugo, quitar una carga. Porque las ofensas se hacen cargas y nos causan un estrés, una carga brutal, destructiva,
que lleva inclusive a la muerte, al suicidio, al homicidio, a la destrucción, al divorcio, a las ofensas de todo tipo. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta y lo que tenemos en cuenta en este caso. Por lo tanto, hay que desatar a la otra persona y también dijimos ya, hay que ir. Entonces, yendo. ¿Cómo vamos? Yendo donde está la persona, donde está la familia, donde está el otro. Hoy en día tenemos que utilizar todos los medios, inclusive yendo, como el apóstol San Pablo dijo, escribiendo una carta, escribió a los Corintios, dijo, para perdonar al ofensor. Segunda de Corintios capítulo 7, ¿no? Y allí el apóstol enseña, también dice que él desde donde está, escribe la carta y ha perdonado al que lo había ofendido. Dice, no solamente a mí, sino a la iglesia, ¿ve? Para que los creyentes de la iglesia en Corinto también aprendieran a perdonar, y quedó escrito para nosotros. Entonces, a través de una carta, en 2 de Tesalonicenses 2, el Señor nos habla de que todo lo que se hace, dice, por palabra o por carta nuestra, dice, hay que tomarlo como una relación que se establece. Escribe una carta, haz una llamada, o una videollamada, o un contacto, ¿ve? Por estos medios, y logramos entonces alcanzar este proceso del perdón. La segunda fase tiene que ver con sanar. Entonces, cuando hablamos de sanar, es porque cuando alguien ha estado amarrado, atado, ha estado oprimido, ha estado sujetado, entonces se desata, se suelta, ¿no? Quedan heridas, y esas heridas son las que tienen que ser sanadas. Esas heridas están en el espíritu, esas heridas están en el alma y aún en el cuerpo a través de las enfermedades. El doctor Tim LaHaye, un experto y psicólogo y pastor, nos dice que en sus estudios, escribiendo acerca de la depresión y de estos problemas y la falta de perdón, más de 60, hoy en día dicen que más de 90, 100 enfermedades fisiológicas son causadas por la falta de perdón, por una depresión horrible que lleva a la persona a hundirse en los problemas. Entonces estos son problemas que vienen del espíritu, del alma, y afectan el cuerpo. Recuerden que nosotros somos espíritu, y el espíritu tiene un alma, y el alma está en nuestro cuerpo y se manifiesta a través de nuestro cuerpo todas las cosas de manera física. Por eso estas cosas atañen, apuntan al ser humano completo. Por lo tanto, necesitamos entonces sanar. Esa sanidad, la sanidad a veces duele cuando se va a extirpar un tumor, por ejemplo. El cirujano tiene que cortar, tiene que arrancar de raíz ese tumor, que eso causa una herida, causa dolor, causa un momento, pero es sacado, es extraído y quitado lo que está causando el daño, la infección en la persona, en el cuerpo. En el alma también hay sanidades entonces que son dolorosas, no es fácil. Ya quedó establecido, tenemos que bajarnos del pedestal del orgullo, de la vanidad, la soberbia, la altivez, bajarnos a la mansedumbre y la humildad de Jesucristo para ir a la otra persona y reconciliarnos, pedir y otorgar perdón. Por lo tanto, hay que sanar. La sanidad allí es en todo ese sentido, pero la sanidad fisiológica, como acabamos de decir. Podemos entrar también en un pasaje de Santiago capítulo 5, versículo 16, porque allí también dice, orando los unos por los otros. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Inmediatamente que habla esto, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, para que seáis sanados. Entonces, en este pasaje de Santiago 5, 16, en la escritura nos dice claramente que el perdón y la sanidad
están juntos, van allí. Y si se hace lo uno, se tiene lo otro. Si se hace lo otro, entonces lo de acá también. Entonces lo del alma y lo del cuerpo y lo del espíritu son sanados. Allí está hablando de perdonar, pero también está hablando de sanar. Y que confesemos, entonces debe haber una confesión, por eso tiene que haber una relación, un encuentro dialógico, un encuentro, un conversatorio, para que se efectúe entonces la terapia del perdón. Se necesita eso. Hemos practicado en nuestro ministerio por cerca de 40 años estos principios, tanto en la vida personal como en la vida de aconsejar, de ayudar a las personas, a la familia, a las parejas. Y hemos hecho inclusive varios procesos en este tiempo de cuarentena, por estos medios virtuales inclusive. Y podemos hacerlo y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo con la bendición y la ayuda del Señor, porque nuestro propósito, nuestro llamamiento y nuestra unción y nuestra búsqueda es ayudarles. Por lo tanto, tenemos que ir a la práctica. Esto es cuestión de hacer más que de saber. Si sabemos algo y no lo hacemos, de nada nos sirve. Si sabemos algo y lo ponemos en práctica, entonces ahí viene el resultado y la bendición de Dios. Pasamos a considerar el tercer aspecto. En el mismo pasaje de Mateo 18 dice que lo soltó. Había el ejemplo de los dos deudores. Un rey hizo cuentas y llamó a uno que le debía 10.000 talentos. Es una multimillonaria suma, grandísima. Y entonces ordenó ser vendido con su familia, esposa e hijo, y él dice, se postró y le suplicó que tuviera paciencia y que él le pagaría todo. Entonces el rey dice, tuvo misericordia, lo soltó, dice, lo soltó. Entonces aquí habla de soltar. Entonces, a más de desatar, de sanar, hay que soltar, hay que dejar ir libre a la persona. La tercera fase que estoy tratando, dejar ir libre. Lo soltó, dice literalmente nuestro pasaje. Por lo tanto, pero cuando este hombre salió, encontró a uno de sus consiervos. El perdón hay que practicarlo con los demás también, es lo que venimos diciendo desde el Padre Nuestro. Cuando salió, encontró a uno de sus consiervos, o sea, sus colegas de trabajo, de empleo, de empresa, y le debía 100 denarios. Imagínense, él debía 10.000 talentos. Un talento equivale a como a 43 kilos de oro. Y si eran 10.000, era una multimillonaria deuda. Y se la perdonó toda. Cuando salió le debía 100 denarios. Un denario equivale a un jornal, a un día de trabajo hoy en día. Solamente le debía 100. Y lo cogió y de acá y dice, ya lo ahogaba. Entonces, y le decía, págamele todo lo que me debe, y lo mandó a la cárcel. Lo puso prisionero. Por eso hablamos de soltar, de liberar, de dejar ir libres. Porque el perdón es sacar de la cárcel, y ahí dice claramente, lo envió a la cárcel. Entonces sus compañeros, dolidos y entristecidos, le informaron al rey lo que había hecho este consiervo cuando salió libre. Lo llamó otra vez, lo hizo traer y le dijo, siervo malo, tuve misericordia de ti, te perdoné esa grande deuda, así deberías haber hecho tú con tu consiervo. Pero por cuanto no lo has hecho, entonces fue otra vez aprisionado por la falta de perdón, porque ya no quiso perdonar al otro. Entonces fue enviado a la cárcel, dice, y por sus verdugos maltratado. Entonces la falta de perdón es un verdugo que maltrata, que hiere, que esclaviza, que destruye a la persona y a la familia y a todos los que no lo practiquen. El versículo 35 termina diciendo, así pues vuestro Padre Celestial también hará a vosotros si no perdonáis a los hombres sus ofensas. De todo corazón. Entonces el perdón tiene que ser de todo corazón.
dejando ir libre a las personas. Y eso nos lleva entonces a la cuarta fase de esta parte que estoy compartiendo para profundizar y complementar que un perdón sea realmente efectivo, como el Señor lo establece de todo corazón. Entonces viene la restauración. Ya decíamos, y lo repito hoy, que la restauración significa restaurar, volver, en este caso, una relación a esta relación al estado original. Decíamos que Dios creó al hombre, a la primera pareja, en el estado original de inocencia, de comunión, de santidad, de buena relación con Dios y entre ellos. Pero cuando entró la iniquidad y se manifestó el pecado, que hicieron lo que se les había dicho que no hicieran, entonces transgredieron el mandato divino. Entonces vino la herida, vino la separación con Dios, vino la separación entre Adán y Eva, y se transmitió, según Romanos 5:12, a toda la raza humana. Ahí está planteado entonces restaurar y volver a ese estado original. Una pareja que tenía buenas relaciones, se dice muchas veces, ay, es que ellos vivían muy bien, ellos se querían, ellos se ayudaban, conversaban, salían juntos, paseaban, trabajaban, pero mire dónde están ahora, vea a dónde han llegado esta ofensa, estas heridas, esta infidelidad o este fracaso, este quebranto, bueno, etcétera, etcétera, centenares de cosas que llevan y que necesitan la terapia del perdón. Por lo tanto, entonces, hay que volver al estado original que Dios colocó, al estado de amor, de respeto, de ayuda mutua, de compañerismo, de fraternidad, de alegría, de gozo, de alabanza al Señor, de servicio a Dios, una vida restaurada para la gloria de Dios y bendición de la persona, de la familia y de los que lo rodean en el mundo y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Una bendición para todos. Se extiende de esa manera. Ahora, permítame decir, en esa restauración entonces dicen algunos, no, pero es que yo no olvido, yo no puedo olvidar. Otros dicen, tiene que olvidar todo. Permítame explicarles un poco esto. En el perdón se causan, ya le hemos dicho repetidamente, muchas heridas, dolencias que dejan inclusive cicatrices. Cuando el perdón es verdadero, como lo venimos planteando, entonces puede causar dejar cicatrices. La cicatriz es cuando, decíamos, se saca el tumor, se hace la cirugía, se corta con el bisturí, lo hace el cirujano, pero en este caso el cirujano es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu, cortando y entrando y sacando con la espada del Espíritu hasta cortar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para sacar lo que esté putrefacto, lo que está dañando la relación con Dios y con el prójimo. Se saca eso y quedan las cicatrices. Yo tengo cicatrices en mi cara, en mi ojo, en mi mano. Cuando era adolescente me hice una herida aquí encima de la mano y ahí está la herida, pero se cicatrizó totalmente y jamás me ha vuelto a doler, jamás me afecta. Cuando Jesucristo sana, cuando hay un perdón, entonces dice, para que seáis sanados. Entonces hay un perdón verdadero, hay sanidad. Puede quedar la cicatriz y puede mirársela. Eso quiere decir que puede recordar, y porque la mente humana no tiene la misma capacidad que tiene la mente de Dios, como dice en Miqueas 7:19, que Dios perdona y olvida el pecado de nosotros y lo echa al fondo del mar. Dice, y nunca más me acordaré de ellos. La capacidad de Dios, por eso es Dios, diferente a nosotros, Él perdona y puede olvidar. Nosotros tenemos una memoria, a menos que haya una tremenda amnesia y se dañe la memoria. Dios nos libre de eso, pero cuando se recuerda es como la cicatriz que no duele ni causa ningún daño ni ningún efecto más destructivo ni a la persona ni a los demás. Por lo tanto, entonces podemos ir tratando, volver a tratar con la pareja, con la familia, con quien sea,
y no hay ninguna pared intermedia. Y decíamos también que tenemos que construirnos en puentes para pasar de un lado al otro, porque la ofensa, cuando no hay perdón, hay una pared intermedia, se derriban paredes y se construyen puentes. Se derriba la pared para poder relacionarnos con el otro y que haya nuevamente la comunión, ¿no?, entre dos o los que sean. O un puente para pasar, porque hay un abismo que está separando, y el abismo es el problema, el pecado no perdonado por Dios. Hay un abismo, una separación entre Dios y nosotros, y entre nosotros y los demás. Dios ha planeado esto para ayudar a nuestra sociedad, para ayudar a nuestra iglesia, en cualquier parte, en cualquier lugar. Toda iglesia, todo creyente, todo hijo de Dios y toda persona, por difíciles que sean. Hay personas que llevan 40 años y dicen: yo no he podido perdonar a fulano de tal. Y eso me preocupa, porque Dios me llamó a este santo ministerio y quiero ser una ayuda a usted en esta mañana, en esta hora, a través de este mensaje. Y lo llamo, hago un llamado, suelto esta palabra hoy que he tomado para que haya perdón, como el Padre Celestial nos perdona a nosotros, perdonemos a los demás. El hijo pródigo es un ejemplo. El hijo pródigo se rebeldizó, se fue, gastó toda la herencia, se hundió en todo el pecado que pudo, pero por allá, estando en una crisis, volvió en sí, tomó la determinación en su corazón de volver a su padre. Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, téngame como un jornalero tuyo. Pero el padre no le puso cuidado a todas esas cosas, sino que lo vio venir con los brazos abiertos, lo recibió, le puso vestido nuevo, le puso anillo en su mano, le puso calzado en sus pies. Todo eso son símbolos de la restauración. Vestido nuevo, es decir, limpieza, justificación delante de Dios. Anillo quiere decir que ahora es propiedad, tiene el anillo de la propiedad de Dios. Le pone calzado para un nuevo caminar con Dios. Después del perdón viene el caminar nuevo con Dios. Gloria al Señor, alabo al Señor, bendigo a mi Señor por esto. Y toda la fiesta que se hace, se mata el becerro gordo, se invita, se hace fiesta, dice, porque mi hijo era perdido y lo hemos encontrado, ha sido hallado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a causa del pecado y la falta de perdón. La restauración de su hogar, la restauración de su vida, la restauración de su relación con el Padre Eterno, con su familia, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con el dirigente, con el que sea el jefe de trabajo, con quien sea, es indispensable, es necesaria ahora. Y creo que en este momento muchas personas están viniendo, están tomando la determinación para ir al otro y tomar este proceso para ser perdonados. Yo les digo que nosotros lo practicamos y lo hemos practicado aún con nuestros dirigentes en la Alianza Cristiana y Misionera. Gloria al Señor. Yo alabo y bendigo a mi Señor porque tengo saldadas todas mis cuentas y sanado todo y restaurado con todos quienes me han ofendido y a quienes yo ofendí en mi vida, aún en el trabajo. Puedo decirlo con toda franqueza delante de mi Señor Dios, y lo hemos hecho, lo hemos perdonado, hemos tomado la determinación, como he enseñado acá, de ir y perdonar, expresar el perdón a la persona. Venga usted ahora mismo a Jesucristo, venga y otorgue el perdón a los demás, pida el perdón a Dios, pide el perdón al Señor y Él lo perdonará, te quitará esa carga, te liberará. Y con el perdón tiene entrada en el reino de Dios, como ya lo dijimos, entrada a una buena relación, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahora puede hacerlo. Y quiero concluir esta reflexión orando a mi Padre Celestial también, porque allí en el pasaje dice, orando los unos por los otros, para que seáis perdonados y para que seáis sanados. El perdón implica la sanación del espíritu, del alma y del cuerpo. Enfermedades y problemas almáticos, espirituales y somáticos, o sea, del cuerpo.
y puede realizarse ahora, y quiero ver personas y saber de personas y familias que son restauradas como lo ha sido en el pasado, que los hemos ayudado a este proceso. Y hemos tomado la iniciativa para hacerlo en el nombre del Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Hay cantidad de gente que hemos tratado, y con esta palabra quiero llegar a muchas personas, y que esto llegue a muchas personas. Transmite este mensaje a otros, hágalo llegar a todos sus contactos, a toda persona, porque va a ser una bendición gloriosa, como acabo de plantear, una restauración total. Mire, desatando, soltando todas esas cadenas que los atan en el alma y el espíritu, y la enfermedad en el cuerpo, sanando una sanidad del alma, como se llama sanidad interior, una liberación. Se deja ir libre a la persona, queda libre de todas esas cosas, y entonces se completa una restauración. Se hace fiesta, recibe anillo, recibe zapatos nuevos para un caminar nuevo, un vestido nuevo, libre de todas esas manchas y todas esas cosas, y se quitó toda esa carga, y se hace fiesta, se entra en la fiesta del Señor, alabando a Dios, adorando a Dios, sirviéndole al Dios vivo y verdadero, como lo hacemos nosotros. Gloria a nuestro Padre Celestial, alabado y santificado sea su santo nombre. Permítame terminar orando en esta hora. Amado Padre Celestial, quiero orar por todos los que oigan este mensaje acerca de la terapia restauradora del perdón a la luz de tu santa palabra, Señor. Te pido por cada uno de los que miren y oigan esta palabra, este video. En el nombre de Jesús, toca sus corazones ahora, en este momento. Hay familias, hay personas que están acudiendo a recibir el perdón. Todos aquellos que están sufriendo, que han sido heridos de una y otra forma, centenares de maneras como se hiere, como se transmiten las ofensas, ahora están siendo rotas, están siendo quitadas esas cargas, esas cadenas, sanando el corazón, sanando el alma, está quitando esa dolencia en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor Padre, y está llevando y dejando ir libre y andando libre, porque Jesús hace verdaderamente libre. Gracias, Padre. Ahora está sanando a ese esposo, a esa esposa, a ese matrimonio, se está restaurando, se está reconciliando, esos hijos, esos hermanos, esa iglesia, esos ministros, esos pastores, esos empleados en esa empresa, en esa finca, en ese colegio, en esa universidad. Dios mío, está haciendo una obra gloriosa en ese joven, en esa señorita, en ese hombre de negocios, en ese empresario. Dios mío, estás haciendo una obra poderosa, gloriosa, como el ejemplo aquí de la palabra en Mateo 18. Ese empresario está perdonando a su trabajador, ese trabajador está perdonando a su consiervo, a su compañero de trabajo. Oh, gloria al nombre del Señor, alabado sea su nombre para siempre. Gracias, Padre, por todos aquellos restaurados, Señor, por esa iglesia restaurada, por esa persona y esa familia entera restaurada, rescatada del hoyo. Gracias, Padre, del nombre por el poder de la unción del Espíritu Santo. Corto todas esas cosas y declaro y decreto esta palabra en el nombre de Jesús, para gloria tuya y sanidad y perdón de cada uno de los que escuchan esta palabra. Bendigo a cada uno con la obra de Jesucristo, a través del perdón de Dios y el perdón entre nosotros, entre cada uno, para gloria tuya, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Sigue transmitiendo este mensaje a todas las personas que puedan, y que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Dios me lo siga bendiciendo a cada uno.